Johan de nuevo. Hoy vamos a hablar de periodismo, aquella profesión de la que todo el mundo parece saber más que las personas que lo practican. Y es que al parecer es muy difícil definir qué es la objetividad periodística, o qué fuente de noticias es realmente objetiva, honesta e imparcial. Ante todo esto, las personas suelen adjetivar a los medios de comunicación como prensa corrupta, prensa vendida, prensa pautera, pasquín y en áreas bilingües, sitios donde hacen code switching, fake news. Pero, ¿es posible que la prensa o los medios sean objetivos? ¿De dónde nace la idea de objetividad en la prensa? Vamos a tratar de encontrarle una respuesta a continuación. Pero antes, el pedido de siempre. Suscríbanse a nuestro canal, dejen su comentario, su respectivo like, compártanlo con sus amigos, escuchen nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de streaming de audio y sean muy felices con sus seres queridos. Ahora sí, vamos de vuelta al video. El concepto de objetividad puede ponerse muy subjetivo, entonces vamos a ir con la definición del diccionario de la RAE. Principio complementario al de imparcialidad que exige actuar atendiendo a criterios objetivos, es decir, relacionados con el objeto sometido a consideración y nunca con los sujetos interesados ni con el sentir personal de quien actúa. En otras palabras, significa comunicar solamente los datos como tal, sin ningún tipo de sentimentalismo o favoritismo, ya sea político o de otra índole. En cuanto a medios se trata, es claro que se refiere a que el contenido noticioso no debe estar alineado a la agenda de algún sector político. También tenemos que encontrar los orígenes de la idea del periodismo objetivo, porque es un fenómeno relativamente moderno. En la mayor parte de la historia occidental, publicaciones impresas como los panfletos eran solo otro método para que los reyes o los señores feudales pasen cualquier tipo de información que les convenía a sus súbditos. Asimismo, la Iglesia usaba esta vía para llegar hacia sus fieles. Esto comenzó a cambiar en el siglo XVIII cuando las filosofías de la Iluminación comenzaron a invadir todos los aspectos culturales, incluyendo las publicaciones impresas. Así como los artistas y los científicos utilizaban el principio de la razón para entender el mundo sin las ataduras del concepto de Dios o de la aristocracia, las noticias comenzaron a hacer lo mismo, tratando temas de índole social y político. Esto, desde luego, comenzó a mostrar una nueva perspectiva sobre el rol de la objetividad dentro de la prensa, ya que la misma filosofía que permitía entender el universo sin ningún tipo de inclinación o parcialidad estaba poniéndose en uso para entender a la sociedad, o eso es lo que creían al menos. Aquí entra una cita del filósofo Terry Eagleton, que en su libro La función de la crítica hace una recapitulación de los duros inicios de la prensa escrita en Inglaterra. En el inicio, Eagleton hace un análisis de dos de los diarios más antiguos, The Spectator y The Tatler. Según nuestro amigo Terry, ambos medios utilizan la corrección moral y el ridículo satírico para hacer críticas a la aristocracia, que en tiempos previos habría significado el encierro en un calabozo. En principio, esta nueva libertad se percibió como una nueva era, en la que los ciudadanos iban a poder estar informados de los eventos actuales. Pero, de acuerdo al mismo Eagleton, estas publicaciones eran cualquier cosa menos objetivas. Estas críticas estaban sirviendo a la consolidación de una nueva burguesía, mientras creaba una especie de estilo de crítica aceptable para las clases dominantes. Lo que estaba disponible para decirse a modo de crítica era determinado por los bloques poderosos de Inglaterra. Eagleton hace énfasis en que, incluso para participar en estos desinteresados debates sobre la sociedad, uno tenía que ser dueño de tierras también, lo que irónicamente Terry traduce a «solo los interesados pueden ser desinteresados». En otras palabras, todos estos debates y desacuerdos entre los periódicos funcionaban gracias a personas que, imparcialmente, querían que el engranaje de la sociedad dominante que los mantiene en la cima siga funcionando. Y mientras Eagleton hacía esta crítica a la prensa del siglo XVIII, el gran Søren Kierkegaard hacía una crítica a la prensa emergente en Copenhague durante su época, 100 años más tarde. Pero mientras Eagleton criticaba la incapacidad de ser objetivos por parte de esa prensa, Kierkegaard los criticaba por ser demasiado objetivos. Uno de los principios filosóficos de Søren era «la verdad es subjetividad», refiriéndose a que si algo va a ser cierto, debe incluir pasión y compromiso de parte de quien lo defiende.
Ahora, eso puede leerse un poco extraño, pero vamos a tratar de explicarlo. En términos periodísticos, Kierkegaard sostenía que la falta de subjetividad de la prensa, junto a la falta de pasión, iba a crear desinterés, llegando a una era de reflexión sin pasión, donde las personas preferirían ver cómo todo arde a su alrededor sin hacer nada para cambiarlo. ¿Les parece un poquito familiar? Una de las grandes consecuencias de la prensa objetiva, según Kierkegaard, era que todas las personas que leían el periódico se iban a convertir en un anónimo gigante llamado audiencia o público. Las noticias se convierten en una recopilación de datos pseudo-objetivos que forman una pieza de entretenimiento donde el mundo es protagonista. Ahora, podríamos considerar el trabajo de Jon Stewart, el segundo conductor del Daily Show, como una ejemplificación de todo lo contrario de aquello que odiaba Kierkegaard. Stewart no comenzaba desde el objetivo, sino que contaba la realidad de lo que pasaba social y políticamente en Estados Unidos desde su subjetividad, como el escritor Matt Taibbi adhirió en su artículo en The New York Times. Algunos objetan la caracterización de Stewart como periodista porque tiene opiniones y no es objetivo. Esas personas no deben ser tomadas en serio. Las opiniones no pueden ser extraídas de un reportaje. Lo que se debe preguntar es si esas opiniones están o no escondidas. Taibbi da a entender que la objetividad es una especie de excusa que los periodistas usan para evadir la responsabilidad que tienen. A diferencia de cómo CNN se marketea con cosas como los hechos primero o facts first, Stewart se manejaba desde su subjetividad mostrándole a la audiencia cuál era su postura desde un inicio, e incluso rompiendo con el humor de su programa para ponerse cándido sobre temas que lo apasionaban, como el seguro de salud para los sobrevivientes de las brigadas de respuesta del 9/11. No es que los hechos no existan, sino que esconderse en ellos para alejarte de tu propia parcialidad es malo. Pero entonces, si Kierkegaard exploró este concepto en el siglo XIX y Terry Eagleton hace apenas 20 años, ¿por qué seguimos obsesionados con la idea de una prensa objetiva? Bueno, esa idea, como siempre, viene de un gringo. Walter Lippmann fue un periodista y crítico de medios del siglo XX que argumentaba que los periodistas deberían incorporar el método científico a su manera de reportar. De esta manera, los ciudadanos se informarían mejor, lo que conllevaría a mejores procesos democráticos y un mundo, entre comillas, mejor. Aunque seguramente Lippmann lo hizo con las mejores intenciones, la popularidad de la prensa objetiva en el siglo XX tiene muy poco que ver con aspiraciones de una mejor democracia. Es, de hecho, el pasatiempo favorito de los norteamericanos lo que permite afianzar la idea de la objetividad en la prensa, nada más y nada menos que la publicidad. Mientras la prensa crecía para convertirse en una industria como tal, la publicidad se convirtió en la fuente primordial de ingresos en los medios. Por eso, tener un medio donde había una tendencia marcada y solo una pequeña parte del público iba a ser fiel era un riesgo de negocios que nadie quiere tomar. Si un periódico iba a tener un enfoque socialista en una ciudad pequeña del interior de Estados Unidos, lo más probable es que las marcas no estén interesadas en pautar. Por otro lado, estaba el riesgo de que un medio con una tendencia totalmente contraria vaya y se robe tu audiencia y tu cuota de mercado. Gerald Baldasty, un académico especializado en medios, decía que la prensa del siglo XIX quería menos crítica de personajes públicos y le recordaban a los medios que ser partisanos afectaba la circulación y, por ende, los ingresos. Incluso si eras un medio grande y tenías una tendencia política muy clara, esa podría ser la señal que asuste a los publicistas. Y a pesar de tener una base de lectores fuerte, no podría sobrevivir. Como dijeron los académicos Noam Chomsky, de quien soy muy fan, y Edward Herman en su obra Los Guardianes de la Libertad, existían muchos medios de comunicación que tenían una base de lectores mucho más amplia que sus competidores más objetivos. No obstante, desaparecieron ya sea por falta de ingresos publicitarios o peor aún porque sus rivales los compraron y pasaron a ser más objetivos, llenándose de publicidad. Entonces, mantener una visión objetiva de las cosas se convierte en código para decir que vas a darle una versión más dulce del mundo a la audiencia más amplia posible. Las cosas ahora son un poco diferentes que en 1988, cuando Los Guardianes de la Libertad salió. Ya hay periodistas que dicen de buenas a primeras que no son objetivos y eso está bien, siempre y cuando no pauten con el Estado.
Sin embargo, es todo más o menos como Kierkegaard predijo. La audiencia se convirtió en un gran anónimo, y ese gran anónimo ahora puede hacer dinero para los medios y para quienes les pagan a ellos. Es decir, nos convertimos en un producto. Las noticias se sirven según un beneficio corporativo. En 1988, quien era dueño de General Electric también poseía NBC. Personalmente pidió a la cadena no referirse a la crisis de Wall Street del 87 como Black Monday, ya que podría dejar una imagen negativa de la gente de esa hermosa e incorruptible calle. Documentales sobre el medio ambiente han sido echados abajo debido a que no encuentran soporte en marcas que los auspicien, y eso no ha cambiado. Recordemos que Mike Bloomberg, candidato a la presidencia de Estados Unidos, mató una investigación en su medio sobre China por miedo a que lo saquen del mercado de ese país. Entonces, si una historia o reportaje llega a enojar a algún directorio corporativo o al departamento de marketing de esa cadena de supermercados, es probable que hayan cambios. Como Chomsky y Herman dicen, las noticias objetivas son solo propaganda para los poderosos. Por supuesto, esto no quiere decir que los periodistas sean malos. Yo les prometo que soy bueno. Es más, hay periodistas que hacen un trabajo magnífico para la sociedad, pero muchos de ellos tienen que trabajar bajo los confinamientos de los medios como un negocio. Entonces, ¿nos olvidamos de la objetividad? Brent Cunningham, editor en jefe del Columbia Journalism Review, piensa que una reevaluación del concepto de objetividad puede ayudarnos. Proveer una ventana hacia una de las falencias particulares de la prensa, dejar que el principio de la objetividad nos convierta en receptores pasivos de las noticias en vez de analistas agresivos de las mismas. Mientras que por allá en los primeros minutos de este video nos preguntamos si las noticias pueden ser objetivas, creo que hay que cambiar ese cuestionamiento a ¿queremos que las noticias sean objetivas? Al menos no como mucha gente la percibe, ya sea por el temor a que nos adoctrinen, o que nos metan una ideología que no queremos en nuestras noticias, o porque perdamos la capacidad de ver de manera crítica a las noticias. Al parecer, solo los hechos no van a salvarnos. Podría ser una mejor alternativa, por ejemplo, en vez de sentirnos cómodos con los medios que consumimos, preguntarnos a qué intereses sirve esto, qué historias no están contando y cómo están filtrando estas noticias. Pero, una vez más, ese es solo mi pensamiento particular. Quiero saber qué piensan ustedes. Déjenlo en los comentarios, denle like si les gustó el video, dislike si no les gustó el video, compártanlo con sus amigos, difúndanlo en todas sus redes sociales, síganos a nosotros en Instagram porque tenemos Instagram, en Twitter porque tenemos Twitter y en Facebook porque tenemos Facebook. Escuchen nuestros podcasts en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y su plataforma preferida de streaming. Una vez más, yo soy Johan y les deseo, como siempre, mucha paz.